Para los hermanos que llevan poco aquí, pues decirle que se trata de un estudio, no de un sermón. Así que en el estudio podemos participar, podemos levantar la mano, hacer preguntas, compartir cualquier cosa que quieran compartir, porque se trata de juntos meditar en la palabra del Señor. Estamos estudiando de manera sistemática la carta del apóstol Pablo, la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Y estamos en el capítulo 3 y nos quedamos meditando en los versículos 7 y 8. Y concretamente la semana pasada nos quedamos hablando sobre uno de los temas que más se discute entre los cristianos y los que pretenden serlo. Se trataba del tema de si la ley de Moisés sigue en vigor o fue abolida. Estuvimos comentando, ¿verdad? Es un tema que se ha discutido hasta la saciedad. Con toda seguridad se va a seguir discutiendo. Es un tema que da para mucho, pero sobre todo porque no se estudia en profundidad la palabra de Dios. No se tiene en cuenta todo el contexto de las Escrituras. Y cuando tomamos un texto sin su contexto, ya saben ustedes de lo que se trata. El problema es que hay preguntas a veces que tienen dos respuestas, y las dos respuestas son contradictorias. ¿Ustedes sabían esto? Que hay preguntas cuya respuesta es sí y cuya pregunta es no. ¿No lo saben? Bueno, cuando preguntamos la ley de Moisés sigue en vigor, la respuesta es sí y la respuesta es no. Y yo estoy seguro de que ya están ustedes pensando en Mateo, ¿cuál es el pasaje ese que dice que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, no? Mateo 5, no sé qué. Bueno, en este caso concreto, estábamos meditando en Primera de Timoteo. Yo quiero que vayan a Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8, porque ahí es donde siempre es la palabra de Dios la que explica la palabra de Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Como digo, siempre es la palabra de Dios la que explica la palabra de Dios. ¿Entendemos esa frase? La Escritura se interpreta a sí misma. No podemos interpretar la Escritura según lo que dicen los hombres, ni según lo que dice la ciencia, ni según lo que yo pienso. La Escritura se interpreta a la luz de la propia Escritura. Así que a la pregunta de si la ley de Moisés sigue en vigor o no, vamos a ver qué dice Pablo aquí. Dice, pero sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. ¿Sabes lo que significa esa palabra? De forma legal, de forma correcta. Lo cual quiere decir que hay una forma correcta y una forma incorrecta de usar la ley. ¿Ok? Ahora, versículo 9. Conociendo esto, que la ley que dice ahí no fue dada para el justo. Eso quiere decir que la ley no fue dada para el cristiano, porque los cristianos somos justos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Y en qué podemos basarnos para afirmar que somos justos? A ver, porque Wilson no está de acuerdo. Explícanos, Wilson. O sea, Wilson está citando Romanos 3:10, que dice que no hay bueno ni aun uno. Así que no podemos ser justos, ¿no? A ver, ¿qué dice Estela? En Cristo somos justificados. ¿Qué dice Romanos 5:1? Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que sí, los cristianos somos justos. Aunque tú no te sientas justo, Dios te ve justificado, porque te ve a través del sacrificio de su Hijo. Por tanto, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas,
para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, para cuanto se oponga a la sana doctrina, según el glorioso evangelio del Dios bendito, que a mí, dice Pablo, me ha sido encomendado. Amén. Por tanto, la ley de Moisés no fue dada para el justo, sino ¿para quién? Para el pecador. Nosotros éramos pecadores, ahora hemos sido justificados por Cristo. Así que la ley de Moisés está en vigor. ¿Por qué decimos que sí? Porque sigue en vigor para el pecador. El pecador necesita la ley de Moisés porque es la ley lo que le hace ver su pecado. Sin ley no hay pecado. Por tanto, el pecador necesita la ley para darse cuenta de que es pecador. Cuando alguien se justifica a sí mismo y dice, no, yo no soy pecador, uno le planta la ley delante. ¿Alguna vez mentiste? Sí. Fallaste, ya eres pecador. Por tanto, te condenas porque ningún mentiroso heredará el reino de Dios. La ley sirve para poner a todo el mundo bajo pecado. Y esto es muy importante entenderlo, porque si nosotros entendemos esto, entendemos que la ley de Moisés sigue en vigor solo para los pecadores, pero no para los justos. ¿Está la ley de Dios, la ley de Moisés en vigor para los cristianos? No. Por lo que los cristianos hemos sido justificados por Cristo. ¿Lo entienden o no lo entienden? Preguntas. No hay bueno ni aún uno. O no hay justo ni aún uno. No hay justo ni aún uno. A ver, Romanos 3:10, justo. Romanos 3:10. Vayamos allá. Dice justo. Ah, entonces. Bueno, pues vamos a ir al original, porque eso está tomado del Salmo 14. Pablo está citando el Salmo número 14. ¿Ok? Vamos a ir al original, vamos a ir al Salmo 14 a ver qué es lo que dice. Salmo 14, versículo del 1 al 3. Hola. Dice el Salmo 14, dice el necio en su corazón, no hay Dios, se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. ¿Quién está diciendo esto? ¿Dios? No. ¿Perdón? Sí, pero ¿quién está escribiendo este salmo? David. Escuchen bien porque esto es importante tenerlo en cuenta. No es Dios quien está diciendo, no hay justo ni hay un uno. Es David quien está escribiendo un salmo y dice, el necio dice en su corazón que no hay Dios. ¿Será posible? ¿Es que están todos locos? Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. Y entonces él dice, Jehová miró desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. ¿Y qué dice? Todos se desviaron, aún se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Pero yo pregunto, ¿David no era conforme al corazón de Dios? Eso dice la Escritura. David, el que está escribiendo esto. Por tanto, no está hablando de los justos, está hablando de los pecadores. Es como cuando nosotros decimos, hay que ver que este mundo está pervertido. Estamos diciendo que el mundo está pervertido, pero nosotros estamos en el mundo y nosotros somos pervertidos. ¿Entendemos? Es un modismo del lenguaje hebreo que hay que entender. Es como cuando decimos, es que desde luego estáis todos locos, ¿eh? Pero realmente no todos estamos locos. Es una expresión, una forma de expresión. No hay justo ni a un uno. Claro, cuando miramos el mundo, vemos el mundo perdido, sin esperanza, sin Dios, porque no tiene fe. Y decimos, están todos perdidos. Pero es una forma de expresión. Ahora, ¿realmente están todos perdidos? ¿O hay gente que han sido justificados? Si vamos a Romanos 5:1, ahí Dios, inspirando al apóstol Pablo, dice, justificados pues para con Dios, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios
por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Entonces la doctrina hay que entenderla en su contexto siempre. Algunos dicen, claro, no hay justo ni aun uno, y se acogen a eso y quieren sacar una doctrina de ahí, pero hay que entenderla en su contexto, con todo lo que la palabra de Dios dice, ¿no? Y realmente el mundo está perdido. Por eso Dios envió a su Hijo, no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvo por Él. Y el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que es importante entender esto. Entonces el cristiano cuando es pecador, el cristiano entra la ley para él también. A ver, el cristiano no es pecador, o es pecador o es cristiano. Igual si yo cometo un pecado y soy cristiano. Bien, si tú cometes un pecado, eres un cristiano que ha pecado, pero no eres un pecador. El pecador es el que practica el pecado. Hay una diferencia en eso. O sea, una cosa es que tú te caigas y otra cosa es que estés revolcándote. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Entonces, nosotros no somos pecadores, somos pecadores redimidos. Éramos pecadores, ahora somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Por tanto, no podemos seguir viviendo de la misma manera porque entonces no ha ocurrido nada en nuestras vidas. ¿Cómo se demuestra que alguien realmente ha nacido de nuevo? Porque su vida se transforma. El Espíritu Santo transforma esa vida. Y de esto es de lo que va a hablar Pablo en este capítulo 3 de 2 de Corintios. De la transformación que Dios produce en la vida del cristiano cuando deposita fe y confianza en el Señor. Se produce un cambio. Ahora, vamos a ver Gálatas capítulo 3, versículo 24. Aquí se nos explica claramente lo que yo antes trataba de deciros. Gálatas capítulo 3, versículo 24. ¿Lo tienen? Dice: de manera que la ley ha sido nuestro ayo. ¿Ustedes saben lo que es un ayo? Bueno, era el niñero. El maestro, cuando un romano tenía un hijo, los romanos no se ocupaban de su educación. Cogían a un esclavo instruido y encargaban a ese esclavo ser el ayo del niño. Y entonces el esclavo estaba siempre con ese niño. Le enseñaba a comer, le enseñaba a dormir, le enseñaba a jugar, le enseñaba lengua, filosofía, matemática y todas las cosas. El esclavo guiaba al niño, era el tutor del niño. El niño veía al papá y sabía quién era su papá, pero pasaba más tiempo con el ayo que con su papá, porque el ayo era el encargado de enseñarle. Así que el ayo es el niñero que tomaba de la mano y lo lleva a donde quiere, a la instrucción, al conocimiento. Pues bien, aquí Pablo dice en el versículo 24, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos ¿a dónde? A Cristo. La ley nos lleva de la mano a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por el cumplimiento de las obras. Perdón, ¿no dice eso? ¿No dice por las obras? Por la fe. Pero venida la fe, ¿qué dice ahí? Ya no estamos bajo ayo. ¿Y quién era el ayo? Lean el versículo 24. ¿Quién ha sido el ayo? La ley. Y dice el versículo 25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Es decir, ya no estamos bajo la ley. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entienden? La ley era necesaria para llevarnos a Cristo. ¿Cómo lo hace la ley? Condenándonos. La ley nos hace ver que somos pecadores. La ley es el estándar que Dios pone. Dios levanta el listón y dice, intenta saltarlo, y nosotros nos damos cuenta de que no llegamos. Por más que nos esforzamos, no podemos llegar al listón de Dios. Así que la ley muestra nuestra incapacidad para ser justos como Dios espera de todo ser humano.
No podemos ser justos por nosotros mismos. Nuestras mejores obras no llegan ni siquiera a acercarse al estándar de Dios. Por tanto, ¿qué hace la ley? Me demuestra mi incapacidad para salvarme. Me demuestra que soy pecador y estoy perdido. Así que eso es lo que hace la ley. ¿Qué hace el Evangelio? Me muestra que yo, que estoy perdido, puedo salvarme en Cristo. Si creo a Cristo, si creo que el amor de Dios se manifestó en Cristo y yo acepto ese amor, yo me agarro a ese amor, yo creo de todo corazón, si abro mi corazón al mensaje de Dios, Dios me salva. No me salvo yo, me salva Él. Porque siempre, recuerden, es por gracia, no es por obra. No es por lo que nosotros hacemos, por lo que Él ha hecho. Pero la ley sigue en vigor para el que se justifica a sí mismo. Es que yo soy buena persona. Es que yo no hago mal a nadie. ¿Y yo por qué no voy a ir al cielo? Ese necesita la ley. ¿Entienden ustedes por qué muchas iglesias están llenas de gente que no están convertidas? Porque no se predica la ley. Y cuando no se predica la ley, cuando solo se predica la gracia, cuando solo se predica un mensaje de amor, entre comillas, todo el mundo quiere amor, pero nadie quiere enfrentarse a la realidad de que es pecador y de que su pecado le lleva condenado al infierno. Y eso es ley. Y la gente necesita la ley para poder llegar a Cristo. Así que, ¿está en vigor la ley de Moisés, sí o no? ¿Sí? ¿Para quién? Para el pecador. ¿Y está en vigor para la iglesia? No. Y esto es muy importante entenderlo. Por ahí hay gente que se hace un verdadero lío, que sí, sí, que sí, no, pero que sí, sí, pero que sí, no sé qué, no sé cuánto, y se hacen un verdadero lío con todo esto. La palabra siempre nos da la respuesta a todos nuestros interrogantes. Por tanto, volviendo al pasaje de 2 de Corintios, capítulo 3, versículo del 7 al 8. Vamos a ver si somos capaces de entender lo que el apóstol Pablo dice aquí. Si el ministerio de muerte, grabado con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? Es decir, aun cuando Dios estaba manifestando la ley, y sabemos que ¿qué hace la letra? Mata. La ley era para llevar a todo el mundo a la muerte, es decir, a la condenación, para que pudieran acudir a Dios en socorro. Si aún la ley fue manifestada con gloria, ¿cuánto mayor gloria habrá en la presentación del Evangelio? En la gracia de Dios, ¿no? Vamos a ir a Éxodo, capítulo 20, segundo libro de la Biblia, Éxodo, capítulo 20, versículo 18. Fíjense, Éxodo 20, 18. Fíjense cómo se manifestó la gloria de Dios cuando le estaba dando las leyes a Moisés, las tablas de piedra, ¿verdad? Dice, todo el pueblo observaba ¿el qué? El estruendo y los relámpagos. Oiga, ustedes acérquense a la montaña. Y ahora la montaña empieza a ponerse nublada y empiezan a escuchar truenos y relámpagos. Y ustedes están allí cerca, dice, y el sonido de la bocina, y el monte ¿qué? Humeaba. Y viéndolo el pueblo, ¿qué pasó? Temblaron y se pusieron de lejos, salieron corriendo, vamos, literalmente huyeron. Y dijeron a Moisés, ay, mira, habla tú con nosotros y nosotros te oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. No querían oír directamente a Dios. ¿Cuál creen ustedes que puede ser el motivo, la razón por la que el pueblo tenía miedo? El pecado, ¿verdad? Cuando uno se acerca a Dios,
Es diferente cuando uno se acerca a otro. Cuando nos acercamos a otro ser humano, nosotros nos vemos siempre mejor que los demás. Nuestro orgullo, nuestro ego, la vanagloria, la soberbia del corazón humano nos hace creernos superiores a los demás. Por eso tuvimos que ser exhortados por el apóstol Pablo diciendo: ninguno tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Amén. Porque eso es algo que es sobrenatural en nuestro corazón perverso, en nuestro corazón caído. Pero Dios, qué diferente, ¿no? Cuando nos acercamos a Dios, a la presencia de Dios, cuando nos vemos en Dios, ahí vemos lo que realmente somos. Y ahí ya no nos estiramos, sino que nos encogemos. Huimos, atemorizados, porque Dios revela, Dios es luz, y no hay ninguna tinieblas en Él. Y la luz lo manifiesta todo. Amén. Por eso mucha gente no quiere venir a Jesús, porque Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Y la luz es lo que manifiesta todo. Y muchos no quieren acercarse a la luz porque sus obras son malas, ¿verdad? Pero sí, miren, Dios estaba mostrando la ley. Le estaba haciendo entrega a Moisés de la ley. La ley que los iba a poner a todos bajo condenación. Y se manifestó la gloria de Dios. ¿Cuánto más no será la gloria de Dios que se manifiesta cuando realmente recibimos la gracia? La gracia que nos perdona sin que lo merezcamos. La gracia que no tiene en cuenta nuestro pecado, sino que tiene en cuenta nuestra fe. La gloria de Dios. ¿Ustedes se imaginan, sinceramente, si Dios descorriera el velo que lo encubre y pudiéramos ver su gloria aquí? Porque Dios está aquí. Él lo ha prometido, estar donde 2 o 3 se reunieran en su nombre. Y Dios está aquí. No estamos aquí reunidos en nombre del Barça, ni del Madrid, ni del PP, ni del PSOE, ni de Podemos. Estamos reunidos en el nombre de Jesús. Amén. Meditando en su palabra. ¿Ustedes se imaginan si Dios abriera nuestros ojos para que pudiésemos ver su gloria? Posiblemente caeríamos muertos. Éxodo capítulo 33, versículo 20. Miren lo que le dijo Dios a Moisés cuando le dijo: muéstrame tu gloria. Capítulo 33 de Éxodo, versículo 20. Perdón, sí, 33, 20. ¿Qué le dijo Dios a Moisés? Dijo: no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. La gloria de Dios es tan grande, es tan inmensa, es tan pura, que destruiría a cualquier pecador que se acercara a Él. Por eso es necesario que Dios nos transforme para poder pasar con Él la eternidad. Y la transformación comienza aquí. No hay que esperar a que venga Cristo y nos transforme en un abrir y cerrar de ojos. Eso será ya la transformación final. Pero Dios quiere empezar la transformación aquí. Y de esto es de lo que está hablando en 2 Corintios capítulo 3. Vamos a llegar a eso precisamente. Dios quiere empezar a transformarnos ya. Por eso ha puesto un espíritu nuevo dentro de nosotros. Para que seamos nuevas criaturas. Por eso quiere que transformemos nuestra mente, nuestro corazón. Porque Él quiere que estemos con Él por toda la eternidad. Y en nuestro estado no podríamos. Nuestro pecado nos mataría delante de Dios. Todo lo que Dios hace es glorioso. Por eso cuando Moisés se acercó a Dios, hasta el rostro le brillaba. Reflejó su gloria, simplemente por haber estado en la presencia de Dios.
¿Será que si nosotros pasamos mucho tiempo en su presencia, se nos pegará algo de su gloria? Yo cuando veo a algunos cristianos siempre con el ceño fruncido, siempre enojado, ese pasa mucha o pocos tiempos en la presencia del Señor. Díganme de verdad. ¿Ustedes qué piensan? No es que tampoco vayamos a estar que se nos cae la baba, ¿no? Aunque si se nos cae por estar en la presencia de Dios, da igual, tenemos más. Pero ustedes me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Qué importante es pasar tiempo en la presencia de Dios, porque allí es donde Él nos transforma, nos cambia, nos hace mejores. Tendríamos que poner a ver cuánto tiempo paso yo en la presencia de Dios, cuánto tiempo paso delante de la televisión, cuánto tiempo paso con otras cosas, cuánto tiempo le dedico al trabajo, que no es que no haya que trabajar, hay que trabajar, pero cuánto le dedico yo a Dios. Moisés le brillaba el rostro de manera que hasta la gente de su pueblo tenía miedo de mirarle. Por eso tenía que cubrirse el rostro, porque la gloria de Dios se reflejaba en él. Una pizca de la gloria de Dios y hacía que el pueblo temiera. Mire, el antiguo pacto, el ministerio del antiguo pacto, por medio de los mandamientos, condenaba a todo ser humano. Pero el ministerio del nuevo pacto, que no es el de la letra, sino el del Espíritu, conduce a todos los seres humanos a la fe en Cristo. Y eso nos transforma. Porque Dios en Cristo nos adjudica a nosotros su justicia. Porque a Él le adjudicó en la cruz nuestros pecados. Así que Dios hace un cambio. Jesús era sin pecado, era justo. Cumplió todas las expectativas del Padre. Nosotros éramos pecadores y no cumplimos ni una. Y Jesús se cambió por nosotros. Ahora Dios nos mira como a hijos justificados. Miren, si eso no es amor, ¿qué es lo que es? Segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a ir adelante. Vamos a leer los versículos del 9 al 11. Porque si el ministerio de condenación, ¿cuál era el ministerio de condenación? El antiguo pacto, el de la ley. Si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Ese es el nuevo pacto por la sangre de Cristo, ¿verdad? Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto en comparación con la gloria más eminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Por qué ministerio de condenación? Porque ese era el efecto que producía el antiguo pacto, la ley. La ley condena. Debido a la incredulidad y a la rebeldía del corazón humano, el pueblo no puede salvarse cumpliendo la ley. Nadie puede salvarse cumpliendo la ley. Así que el antiguo pacto solo sirvió para condenar. Vamos a ir a Romanos 3:9. Miren, Romanos 3, porque todo el mundo conoce el 10, ¿no? Pero ¿alguien conoce el 9? Todos conocen Juan 3:16, pero ¿conocen el 17?
A veces nos pasa eso, ¿no? Que somos selectivos con la palabra de Dios. Nos gustan ciertos pasajes y nos olvidamos del resto. Miren lo que dice Romanos 3:9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. ¿Somos mejores los gentiles que los judíos? Porque los judíos fueron rechazados temporalmente por Dios, por su rebeldía. Pero Pablo pregunta, ¿acaso somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque siendo realistas, como decía Wilson, sigue habiendo pecado en nosotros, ¿no? Ahora ya no, gracias a Dios, no lo practicamos, pero a veces le fallamos a Dios, ¿o no? Y si decimos que no hemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, el nuevo pacto cambia esta realidad. El nuevo pacto nos justifica. Vamos a ir a Gálatas, capítulo 3. Gálatas es un libro fantástico. Después de que terminemos de estudiar 2 de Corintios, vamos a estudiar Gálatas, porque es fundamental entenderlo en su contexto para que podamos entender la palabra de Dios. Gálatas capítulo 3, vamos a leer versículos 21 y 22. Aquí hay una pregunta. Estamos diciendo que la ley es el ministerio de la condenación, ¿verdad? Dice, luego, ¿la ley es contraria a las promesas de Dios? Es una pregunta lógica. La respuesta es en ninguna manera. Porque si la ley pudiera vivificar, la justicia verdaderamente sería por ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Amén. O sea, no es la ley la que vivifica, es la fe en Cristo la que nos justifica delante de Dios y nos da vida. La fe en Jesús. Si algo queda claro en todo el Nuevo Testamento, es que nadie se salva por sus méritos. Nadie. El que se salva solo porque cree que la obra de Cristo es la paga por sus pecados. Es decir, cree en la manifestación del amor de Dios. Y el amor de Dios se manifestó justamente en eso, en que Cristo murió por nuestros pecados. Ese es así. Ahora, estamos hablando de pactos. Y aquí yo quiero hacer un alto en el camino, porque ustedes saben que andan por ahí falsas herejías de ciertos grupos religiosos que intentan hacerse pasar por cristianos sin serlo y que están siempre proclamando pactos. Pacta con Dios, te dicen. Pacta por tu milagro. Pacta por tu bendición. Pacta, pacta, pacta. Algunos falsos pastores intentan hacernos creer que el hombre tiene autoridad de Dios para entrar en pacto con Él. Y eso no es cierto. En realidad, si estudiamos la Biblia, nos vamos a dar cuenta de que siempre los pactos entre Dios y los hombres partieron de Dios y nunca del hombre. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta. En ningún momento le dice Dios al hombre, pacta conmigo, sino que es Dios quien pacta con el hombre, y solo hay muy pocos pactos en la Biblia. Nosotros podemos encontrar el pacto, en Génesis 9:9 encontramos el pacto de Dios con Abraham, ¿verdad? Con Noé y su descendencia. En el 15:18 lo encontramos el pacto de Dios con Abraham y también con su descendencia. Primera de Reyes 2 se habla del pacto de Dios con David y con su descendencia. En Isaías 61 se habla del nuevo pacto. Se habla del pacto de Dios
confirmado por Cristo, que más adelante Cristo dirá, este es el nuevo pacto en mi sangre. En Isaías se profetiza y Cristo lo confirma. Pero siempre, siempre, siempre en la Biblia los pactos parten, se inician, comienzan en Dios, nunca en el hombre. Cuando alguien te diga, pacta con Dios, te está mintiendo. Está queriendo engañarte para sacar tu dinero. No le hagas caso, es un mentiroso comerciante de la fe. El ser humano no tiene nada para pactar con Dios. ¿Qué podemos darle a Dios a cambio de sus beneficios? ¿Qué podemos darle a cambio de sus milagros? ¿Venderá Dios sus milagros? ¿Venderá sus bendiciones? Todo eso es falso. No lo crean. Y aprovecho para decírselo a todos los que nos ven a través de internet. No crean en pactos. El único pacto que el pueblo de Dios debe creer es el nuevo pacto en la sangre de Cristo, que es para el perdón de nuestros pecados. No es para hacernos ricos. No es para ponernos en eminencia. Es para perdonar nuestros pecados. Por tanto, tengan cuidado porque no hay base bíblica para creer en ese tipo de pacto que los comerciantes de la fe predican. Y mucho menos, pues como digo, para intentar comprar los beneficios, las bendiciones de Dios. De hecho, este paréntesis, seguimos con el tema de la justificación por la ley o justificación por la fe. ¿Es comparable el antiguo pacto con el nuevo pacto? Es incomparable. Es incomparable. Dice Hebreos que si el antiguo pacto, el primero, hubiera sido sin defecto, no se hubiera procurado un segundo. Realmente el primer pacto, que es por ley, no salva a nadie. La gracia es mucho más gloriosa que la ley. Romanos 3:28. Romanos 3:28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe. ¿Qué dice? Sin las obras de la ley. Tú no necesitas las obras de la ley para ser justificado. No necesitas guardar el sábado. No necesitas abstenerte de comer cerdo o marisco. No necesitas cumplir la ley mosaica. No necesitas circuncidarte, ni necesitas guardar las fiestas judías, ni necesitas hablar en hebreo, ni necesitas ponerte kipá, ni necesitas volverte a la ley, ni llamar a Jesús Mesías Amasía. No, Señor, no necesitas nada de eso. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe, sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? Si así fuera, yo me haría judío, porque sería la única forma de salvarme. Pero no es así. No, Dios no es solamente Dios de los judíos. ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. Ahora, ¿luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Bendito sea Dios. Este pasaje que muchos no entienden, ahora ustedes lo entienden porque saben que la ley sigue en vigor para los que se pierden. La ley nos trajo a Cristo, por tanto, la fe confirma la ley. Pero ya no vivimos bajo la ley, no estamos obligados a cumplir la ley. Hemos sido libres por la fe en Jesús. Si ustedes pueden entender esto, van a avanzar mucho en el conocimiento de la verdad, porque le vas a liberar de toda presión de los judaizantes. Y hay muchos grupos por ahí tratando de volvernos al judaísmo. Ahora nos quieren convencer de que esta Biblia que tenemos y todas las Biblias desde ahora hacia atrás no son buenas Biblias.
Ahora la única Biblia verdadera es una Biblia que ha hecho un rabino convertido al cristianismo y que es hebreo. Claro, él quiere hacer su negocio. Por eso dice, las otras Biblias no sirven. Usted necesita conocer la verdadera interpretación hebrea de la Biblia. ¿Me quiere dejar usted de rollo, oiga? ¿Pero en qué país vivimos? A estas alturas nos va a decir que usted es el único que sabe hebreo, que usted es el único que puede traducir las Escrituras. A lo largo de toda la historia de la Iglesia, Dios ha hecho que hombres fieles, hombres de fe, tradujeran las Escrituras para que llegara hasta nosotros. Y la palabra de Dios es fiel y es verdadera. Y toda ella es útil. Que no venga nadie con tijera a quitarme versos de la Biblia. Porque no lo consiento. Porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil. Amén. La ley no justifica a nadie. La fe sí. La fe en Jesús. Los beneficios del antiguo pacto, fíjense que eran temporales. Dios no prometía vida eterna en la ley. Dios prometía provisiones diarias de alimentos. Dios prometía agua que Dios les daba. Dios proveía protección contra la enfermedad. Dios les proveía fertilidad, gestaciones no interrumpidas, un promedio largo de vida en la tierra. Dios iba a estar de parte de su pueblo, expulsando a las naciones enemigas fuera de la tierra prometida, para que su pueblo pudiera tomar posesión de ella. Dios iba a ayudarlos. Y vemos todo el Antiguo Testamento que Dios cumplió su parte del antiguo pacto. El antiguo pacto consistía en: haz lo que yo te diga y te bendeciré. Haz lo que te diga y yo te voy a guardar, te voy a proveer, voy a estar contigo, te voy a defender. Ese era el antiguo pacto. Dios cumplió la suya. ¿Cumplió Israel la suya? No, Israel falló. Una y otra y otra y otra y muchas veces. Por eso fue desechado temporalmente. El pueblo estaba obligado a obedecer a Dios guardando todos los mandamientos de la ley de Moisés. Y si ustedes van a Deuteronomio capítulo 28, ahí tienen una larga lista de los beneficios de la obediencia y también de los perjuicios de la desobediencia. Los beneficios del nuevo pacto no tienen que ver con la prosperidad material, no tiene que ver con otras cosas, tiene que ver con el perdón de pecados, con la formación de una nueva criatura dentro de nosotros, conforme a la voluntad de Dios. Tiene que ver con la esperanza de la resurrección y de la vida eterna. Por eso el segundo pacto, el pacto nuevo, el pacto en la sangre de Cristo, es infinitamente superior al viejo pacto. La obra de Cristo en la cruz es lo que fundamenta el nuevo pacto. No tu conocimiento de la ley, no tu puesta en práctica, no tu obediencia, sino tu fe en Jesús. Ahora, si tu fe es genuina, tu fe se va a manifestar en una transformación de vida en ti. Si alguno dice que tiene fe y su vida es un desastre, tenemos que concluir que es un mentiroso o es un engañado. Puede sinceramente creer que ha nacido de nuevo, pero si sigue viviendo como antes, por muy sincero que sea, está sinceramente equivocado. Pero cuando uno tiene fe genuina, Dios lo transforma. Y ahí vemos el nuevo nacimiento. Versículo 11. Porque si lo que perece, estamos en 2 de Corintios 3:11. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. ¿Están de acuerdo o no? Lo temporal no puede ser comparable a lo eterno. Y miren, es importantísimo que lo entendamos.
Es muy importante, porque a veces no nos damos cuenta y le damos más importancia a lo temporal que a lo eterno. ¿Es verdad o no? A veces, como yo digo, vivimos como si tuviéramos una gorra como la que tiene Estela. Estela tiene una gorra que es una visera. Cuando va a la playa se la pone y es enorme. Y esa visera le impide ver, para ver el cielo tendría que hacer así, o quitarse la visera. A veces los cristianos vivimos como con una visera. Somos incapaces de ver lo celestial. Estamos solo en el terreno, en el plano natural, en el plano de aquí de la tierra, en lo temporal. No pensamos en lo eterno. Pero es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Amén? Así que, como dice ahí, versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Así que, por tanto, es decir, por lo anterior, por tal esperanza, teniendo tal esperanza. La palabra esperanza siempre genera una expectación positiva. Cuando hablamos de esperanza nunca estamos hablando de algo negativo. Mientras el antiguo pacto solo podía llevar a la frustración, a la desesperación, el nuevo nos lleva a la esperanza. Porque el antiguo no te justifica, el nuevo sí. El nuevo te aporta esperanza de vida nueva, de vida abundante. ¿Sabes lo que significa vida abundante? Alguno piensa que vida abundante es vida de ricos. No tiene nada que ver con eso. Vida abundante es una abundancia de vida, es decir, una vida larga, vida eterna. Eso es lo que Dios promete en el nuevo pacto. Ante estas cuestiones, Pablo dice ahí en el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Pablo se permite ser franco, ser sincero con los corintios. La expresión que usa Pablo aquí en el original tiene que ver con no cubrirse. Él está diciendo, uso de mucha franqueza, es decir, yo no tengo velo puesto por la cara. Yo quiero que ustedes me conozcan. Hablo con claridad, hablo con libertad. Está relacionada con eso, con ese velo que se ponía Moisés, ¿verdad? Más adelante, en el versículo 18, él va a aclarar esta cuestión. Pero es interesante que mirando en el original, la palabra que se traduce por franqueza es parresía. Y esa palabra griega significa, o por lo menos es traducida en otros pasajes, por denuedo. Por ejemplo, en Hechos 4:13, Hechos 4:29 o 4:31, cuando los discípulos están hablando, Señor, concédenos que con todo denuedo prediquemos tu palabra, ¿no? ¿Qué significa denuedo? Valor, sinceridad, claridad, sencillez, públicamente, con valor y con denuedo, con valores que Pablo está diciendo. En el versículo 12, así que teniendo tal esperanza, yo les hablo con toda claridad, con todo valor, con todo denuedo, con toda franqueza. Yo no me escondo, aquí estoy para darle razón de mi fe, con valentía. Si tuviéramos que parafrasear este pasaje, Pablo estaría diciendo, yo no soy como Moisés, que se cubre la cara. Yo hablo a cara descubierta, sin caretas. Fíjense, versículo 13, y no como Moisés. ¿Lo veis o no? Con franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Hay buenas razones por las cuales debemos ser valientes para exponer la palabra de Dios como el apóstol Pablo lo era. ¿Me pueden dar alguna? ¿Por qué tenemos que ser valientes? ¿Por qué tenemos que hablar con franqueza, con claridad? ¿Por qué? Para eso estamos aquí.
Porque Jesús era así. Porque lo que predicamos también es verdad. No estamos predicando mentiras de los hombres. Y fíjense que los hombres tienen la cara dura de predicar mentiras y las predican abiertamente a bombo y platillo y multitudes enteras les siguen. Es increíble. Y ellos se atreven por ahí por delante con la mentira por delante. Y muchas veces nosotros que tenemos la verdad nos escondemos, guardamos silencio, nos callamos, nos da vergüenza. Pero oiga, ¿qué hay de malo en la palabra de Dios para que nos avergoncemos? ¿Qué hay de malo en el evangelio de amor que Dios nos ha dejado para que seamos cobardes y no lo transmitamos? Es verdad. Miren, otro motivo por el cual tenemos que hablar la palabra de Dios con franqueza, con libertad, con denuedo, con valor, es porque es segura. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Hay muchas profecías en la Biblia ya cumplidas que demuestran que la palabra de Dios es segura. Podemos creerla. Además, la palabra de Dios no cambia. Tú acudes a los testigos de Jehová y hoy te dicen una cosa, mañana te dicen la contraria y pasado te vuelven a decir la anterior. La palabra de Dios no cambia. Es la misma. Porque Dios no cambia. Él es el mismo. Dios es inmutable. ¿Están de acuerdo o no? Además, miren, la palabra de Dios aporta soluciones al ser humano, a las más grandes necesidades del ser humano. El ser humano necesita amor y la palabra de Dios le transmite amor. El ser humano necesita esperanza y la palabra de Dios le transmite esperanza. Necesita el perdón de sus pecados, necesita salvación eterna y la palabra de Dios da respuesta a todas esas necesidades de la condición humana. La palabra de Dios es permanente, merece la pena. Hay muchos motivos por los cuales tenemos que hablar con libertad. Además, da resultado. Mientras que la ley condena, la gracia tiene un abanico tan amplio de bendiciones que aporta, que es enorme, inmensa. Vamos a los versículos del 14 al 18. A ver si somos capaces de avanzarlos. Pero el entendimiento de ellos, está hablando Pablo de los judíos, pero el entendimiento de ellos se embotó porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Amén. Es fantástico este pasaje. Yo podía estar aquí 3 días hablando de ello, pero no, vamos a resumir. Versículo 14. ¿Para qué? A ver, perdón, versículo 13 está. Es que en el 13 me he dejado aquí una cosita donde dice: y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro. ¿Para qué? Para que los hijos de Dios no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido, ¿verdad? Por aquello que decíamos antes de dónde ponemos la mirada, ¿verdad? ¿La ponemos en las cosas de la tierra o la ponemos en las cosas de arriba, como dice el apóstol Pablo en Colosenses, ¿no? Dice: poner la mira en las cosas de arriba y no de las de la tierra, ¿no? O también el autor de Hebreo, ¿no? Que dice, como dice, cuando dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, ¿no? O sea, hay un montón de pasajes que nos muestran que debemos realmente estar pendientes de lo eterno, de lo sobrenatural, ¿no? Ahora,
el entendimiento de ellos se embotó, dice aquí, versículo 14. ¿Por qué? ¿Por qué se embotó el entendimiento de ellos? Porque vivían en la ley, ¿no? Se embotó. Cuando un cuchillo no corta, está embotado, ya no sirve para lo que debía servir. Embotarse significa entontecerse, cegarse, quedarse sin entendimiento, ser inútil. Entonces, cuando dice ahí, pero el entendimiento de ellos se embotó, se quedó torpe, se volvieron tontos. ¿Les faltaba conocimiento? No. ¿Qué ha sido lo segundo que ha dicho? La incredulidad, la rebeldía del corazón humano, que se rebela contra su Creador. Porque el pueblo de Israel conocía, tenía conocimiento, pero era rebelde. Sabía cuál era la voluntad de Dios, pero prefería vivir en la suya propia. Y eso hace que el entendimiento se embote. ¿Recuerdan Romanos cuando habla de que habiendo conocido a Dios no le glorificaron ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón fue entenebrecido, entró en tinieblas, ¿verdad? Pues eso es, cuando el ser humano se rebela contra el Creador, entra en una dinámica de tontura, de estupidez humana. Nos rebelamos contra Dios y eso nos perjudica, nos convierte en ciegos. Empezamos a no ver lo que debemos ver. Por eso dice la Escritura, dice, teniendo ojos no ven y teniendo oídos no oyeron. Por la dureza de sus corazones. No fueron capaces, ni son capaces todavía, dice Pablo aquí, porque dice, porque hasta el día de hoy, está diciendo Pablo, o sea que el embotamiento les duró al pueblo de Israel hasta el día de hoy. Y nosotros que vivimos 2000 años después de Pablo, podemos decir, y todavía les dura, hasta el día de hoy. Los judíos son incapaces de conocer a Cristo. Solo aquel que oyendo el Evangelio abre su corazón a Jesús puede entenderlo. De eso vamos a ver a continuación. Ahora, sinceramente, quiero hacerle una pregunta y quiero que me sean sinceros. ¿Ustedes creen que este embotamiento le pasa solo a los judíos? ¿Pudiera darse el caso de que algún cristiano pudiera caer en este embotamiento? ¿Qué podría causar en la vida de un cristiano eso? El orgullo, la desobediencia. O sea, cuando un cristiano, el pecado, el orgullo, cuando un cristiano anda en esas cuestiones, eso puede dificultarle el entendimiento. Por eso es tan importante que cada día nosotros vayamos a la presencia de Dios y purifiquemos nuestros corazones. Tenemos que escuchar la voz del Espíritu Santo, que cuando nosotros metemos la pata viene y nos dice, cuidado. Y no basta con decir, es verdad, Señor. No, tenemos que decir, Señor, perdóname, por favor, lo siento, límpiame. Porque si no hacemos eso, vamos acumulando torpeza. Es como cuando, ¿qué le pasará a un coche si yo le echo un granito de arena en el depósito de la gasolina? Seguramente no. Seguramente no le pase nada. Ahora, ¿y si todos los días le echo un granito? ¿A qué cambia la cosa? ¿Verdad? Como yo digo, si le tiramos una piedrita al tejado no pasa nada. Pero si todos los días tiramos varias piedritas al tejado, ¿qué puede pasar? Que nos deje como la ceniza un puro, hecho polvo, porque se nos va a caer encima. Y esto es importante. Eso no les pasa solo a los judíos, también les pasa a los gentiles, que tratan a veces de imponerle a Dios su propia voluntad, ¿no? Ahora, aún así, este pasaje, con todo lo triste que es revelador, porque dice, el cual
por Cristo es quitado. Cristo es la solución. Cristo quita el velo de nuestros ojos. Cristo. Ahí está el Evangelio. Es la rebeldía en bota, la fe aclara. ¿Cómo puede el ser humano verse libre de la ceguera espiritual que le impide entender a Dios? ¿Cómo? Por medio de la fe. Por medio de la fe. Y por cierto, ¿por dónde viene la fe? El oír la palabra de Dios. Amén. Fíjense, quiero llevarles a Efesios capítulo 1. Vamos rapidito, que queda poco tiempo. Efesios capítulo 1, versículo 13. Pablo está hablándole a los gentiles y les dice, en él también vosotros, no está hablándole a los judíos ahora, sino a los gentiles, en él también vosotros, habiendo ¿qué? Oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Oír, ¿y qué más? Y creer. Esas son las condiciones. Escucha y cree. Esa es la demanda de Dios al ser humano, que crea. No hay más condición que crea el Evangelio. Si tú crees el Evangelio, te salvas. Si tú crees en el Evangelio, recibe al Espíritu Santo y con él la verdad, la luz de la verdad. Porque el Espíritu de verdad te guiará a toda la verdad. Si tú crees, recibes al Espíritu Santo y con él los frutos que él va a sembrar en tu corazón para que cada día te parezcas más a Jesús. El gozo, la paz, la bondad, la benignidad. Sin embargo, como vemos aquí, versículo 15, aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. Los judíos del tiempo de Pablo no pudieron percibir que el antiguo pacto era temporal, era un mensaje preliminar, es decir, no era la revelación total. El velo les impedía ver la gloria de Dios y ellos lo prefirieron así, su rebeldía. Dios sí les hizo ver. No, pero y aún antes, es decir, tengan en cuenta que aún en el Antiguo Testamento se salvaron mucha gente. Cuando nosotros vamos al libro de los Hebreos, en el capítulo 11, la galería de los hombres, de los héroes de la fe, ahí hay gente del Antiguo Testamento, que se salvaron, ¿por qué? ¿Porque cumplieron la ley? No, la ley les condenaba. Se salvaron porque creyeron a Dios. Dios siempre demandó fe del ser humano. Y aquellos que le creyeron, aún bajo el antiguo pacto, fueron salvos. Quienes hoy crean, serán salvos. Quienes se rehúsen a creer, serán condenados. Porque es la demanda que Dios ha puesto, es la condición que Dios pone. No pone otra. No te pone que tú seas blanco, rico y famoso. No, tú puedes ser negro, pobre y que no te conozca ni tu padre. Pero si crees en Dios, tú te salvas. Y si el rico, guapo y famoso no cree en Dios, da igual todo lo que tenga, todo lo que haga, ese no se va a salvar. Es así de simple. ¿Cuál es la demanda que Dios pone? Fe. Esa es. Éxodo capítulo 20, versículo 18. Vamos a ver qué dice aquí la palabra del Señor.
20. Bueno, este ya lo habíamos visto antes, sí. Estaba hablando cuando el pueblo rechaza a Dios por su pecado, ¿verdad? Sigamos entonces en 2 de Corintios capítulo 3, versículo 15. El velo sigue puesto sobre el corazón de ellos. ¿Se refiere Pablo a un velo real, a un velo físico? ¿O es un velo espiritual? Es una forma de hablar, ¿verdad? El velo que se ponía Moisés sí era físico, pero ahora Pablo les está hablando de ese velo que les impide a ellos ver la gloria de Dios, ¿verdad? Hablar del corazón es una clara muestra de que se está refiriendo a una ceguera espiritual, no física. Y miren cuán importante es entender los tropos. Los tropos son las metáforas, los símiles, las parábolas, las metonimias, es decir, los ejemplos, el lenguaje figurado que aparece en la Biblia. Muchas veces, si no tenemos en cuenta ese lenguaje figurado, cometemos errores de interpretación. Y es muy importante entender bien la palabra de Dios para no equivocarnos. No tener en cuenta el contexto gramatical de las Escrituras nos lleva a errores doctrinales y teológicos, a conclusiones erróneas. Pablo afirma que ellos no podían ver la gloria de Dios. Y hoy pasa igual a mucha gente. No pueden ver la gloria de Dios. Tienen un velo en su corazón por causa del pecado, por causa de la incredulidad, por causa de la rebeldía. No pueden entender que el antiguo pacto fue sustituido por el nuevo. Y otros, sin embargo, no entienden absolutamente nada de la palabra de Dios. ¿Te ha pasado que le has hablado a alguien de las cosas del Señor y dices, ay, yo no entiendo nada? Eso no entiende ni quiere entender, porque sus ojos están cegados para que no vean. Ahora, ¿cuál es la razón de su ceguera espiritual? Versículo 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará. Y ahí lo vamos a dejar porque ya no nos da tiempo. Lo dejamos ahí para la próxima semana. Pero, ¿hay alguna pregunta? ¿Algo que haya quedado en el tintero? Unos que son ateos y otros que creen que hay que cumplir los mandamientos de la ley de Moisés, por ejemplo, ¿no? Religiosos fanáticos del judaísmo. Hay un pastor por ahí que se viste de judío, se pone la kipá, habla con hebreísmos. ¿Tenemos que convertirnos en judíos para ser discípulos de Cristo? No. Pablo dice en Efesios que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia. Del pueblo judío y del pueblo gentil ha hecho un pueblo nuevo. Ya no es Israel, ya no es gentil, ya es la iglesia. Y en la iglesia no hay ni judío ni gentil. Gálatas 3:28. ¿No hay más preguntas? Pues lo dejamos entonces aquí. La próxima semana, si Dios quiere, continuamos con el estudio de la palabra. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias al Señor por este ratito.